entonces a esta primer charla del año del Instituto de Derecho Público y Ciencia Política, el cual presido. Yo soy el doctor Juan Facundo Besón, y del Instituto de Derecho de la Integración, del cual soy vicepresidente segundo, y me acompaña hoy en el panel el vicepresidente primero, Fernando Milano. El título de la conferencia del día de la fecha es Claves políticas, jurídicas y económicas para comprender la actual guerra comercial global. Nos acompañan hoy quien les habla, doctor Juan Facundo Besón. Yo soy, como decía, presidente del Instituto de Derecho Público y Ciencia Política del colegio, como así vicepresidente segundo del Instituto de Derecho de la Integración. Soy docente adjunto de la materia Derecho de la Integración, la cátedra C, de la Universidad Nacional de Rosario, y soy también miembro del Centro de Estudios e Investigaciones Renato Treve de la Universidad Nacional de Rosario, y maestrando en la maestría de Proceso de la Integración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. A su vez, nos acompaña, y le agradezco por su presencia, a la doctora Luciana Giotto. Luciana es egresada de la Universidad Nacional de San Martín, de la Escuela de Política y Gobierno. A su vez, Luciana es investigadora de la carrera del CONICET con sede en la Universidad Nacional de San Martín, docente de la carrera en Relaciones Internacionales de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencia Política por la misma universidad. Así que agradecemos a Luciana desde Buenos Aires que su presencia, y también nos encontramos con el amigo profesor y compañero tanto de cátedra como del Instituto de Derecho de la Integración, profesor Fernando Milano. Fernando es profesor de Derecho de la Integración de las facultades de Derecho de la UBA, UNR y UNICEM. Asimismo es secretario de las comisiones directivas de la Asociación de Estudios e Integración ADEI de la Asociación de Estudios sobre la Comunidad Europea en Argentina, EXA Argentina. Si ves, como dijo anteriormente, es vicepresidente primero del Instituto de Derecho de la Integración del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario. Brevemente voy a hacer una introducción para después sí darle lugar a la doctora Giotto y para finalizar con la exposición a locución del doctor Milano. Brevemente vamos a adentrarnos en esta cuestión de que tiene suma actualidad, que tiene que ver con la guerra de aranceles, atento a la imposición de la suba de aranceles de la nueva administración de Estados Unidos, encabezado por el presidente Trump. Pero esto viene, sin lugar a dudas, de una larga historia de confrontación entre dos ideologías económicas, pero sin lugar a dudas estas ideologías económicas tienen su trasfondo político, geopolítico y jurídico, que tiene que ver con la larga confrontación entre el librecambismo y proteccionismo, ¿no? Que constituye uno de los ejes estructurantes del orden económico internacional, no solo como un debate teórico de la ciencia económica, ¿no?, como antes decía, sino como una disputa concreta por el poder, la soberanía y el control de los recursos estratégicos, ¿no?, en este marco de la vieja y conocida División Internacional del Trabajo. En este sentido, a lo largo de la historia, bueno, esta tensión la vemos reflejada en modelos antagónicos de desarrollo, formas diferenciadas de inserción internacional y, sobre todo, ¿no?, una lucha persistente por redefinir las reglas de juego económico global, que ahí es donde se inserta el derecho, ¿no?, el derecho internacional público, pero sin lugar a dudas también el derecho de la integración tiene mucho para decir. Asimismo, lejos de esta cuestión técnica, esta dicotomía, bueno, sin lugar a dudas, se presentan en diferentes procesos históricos, ¿no?, esta confrontación entre intereses nacionales, por un lado, proyectos hegemónicos a nivel global, y también en este marco de División Internacional del Trabajo, la estrategia de resistencia, ¿no?, por parte de la periferia, o de subordinación a los esquemas globales, en este caso de librecambistas o proteccionistas, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que el libre comercio, muchas veces presentado como una fase natural y deseable del capitalismo, ha sido históricamente promovido por potencias a lo largo de la historia, a los fines de desarrollar a su interior políticas proteccionistas, y en estos casos vemos ejemplos claros en la historia, especialmente el proceso de industrialización
del Reino Unido, que en 1651 emite esa paradigmática acta de navegación que prohibía el ingreso a Inglaterra de todos bienes extranjeros exportados por buques que no sean de la bandera británica. En este sentido, vemos una medida destinada a consolidar esta hegemonía del Reino Unido, ¿no?, en un proceso de industrialización y de protección de sus bienes, y asimismo del comercio marítimo, ¿no?, que encontró su justificación jurídica, su justificación normativa a partir de este cuidado de su interés nacional, a partir de esta acta de navegación que muy bien la denuncia Friedrich List, un viejo economista alemán, con respecto a al proteccionismo y al cuidado de la economía que tenía el Reino Unido, mientras, dice List, predicaba hacia el exterior o hacia otras naciones el libre cambio, ¿no? Atento la necesidad que tenía de proveerse de materias primas para engordar, ¿no?, su producción industrial. Sin lugar a dudas, esto se llevó adelante también en Francia, con la ley Colbert. Podemos encontrar también en los Estados Unidos, ¿no?, incipientemente, a partir de su independencia, con diferentes proyectos que llevan adelante, por ejemplo, Hamilton o Lincoln. Podemos encontrar en sus expresiones posiciones en favor de la protección de su joven industria y, por supuesto, la exportación de una ideología de libre cambio para el resto de las naciones, atento, ¿no?, el manejo de su poder a nivel global, o de cómo tejía a nivel global, así como a mí no me gusta hablar de ajedrez, sino a veces que yo hago una metáfora con respecto al Go, que es ese viejo juego chino, Weiqi, para los chinos, donde la meta de los jugadores es ocupar mayor cantidad de territorio que el otro. Yo creo que se trata más de un juego más parecido al Go, en este juego de guerras globales, históricas, y de difusión de las diferentes ideologías económicas y sus apéndices jurídicos, políticos, económicos, históricos, que con el ajedrez, que es un juego más frontal, en términos metafóricos, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos cómo la actual guerra de aranceles se enmarca en un proceso histórico que viene de larga data y que va mucho más allá de la mera debate técnico entre subas o bajas de aranceles o imposición de aranceles a una economía en un marco, ¿no?, de debate global, que sin lugar a dudas hoy las guerras no se plantean en términos simétricos entre diferentes ejércitos, más allá que la defensa o las políticas en defensa son disuasivas o son persuasivas de ciertas actitudes. Vemos hoy que la guerra comercial, la guerra entre esta idea entre proteccionismo y librecambismo, es sin lugar a dudas uno de los capítulos más importantes de la actualidad, ¿no? Cuando el Papa Francisco habla de que la estamos vivenciando la Tercera Guerra Mundial en fracciones, creo que una de las fracciones que se está viviendo, y sin lugar a dudas para mí una de las más importantes, es esta guerra comercial y esta guerra por la hegemonía de los mercados a nivel global. Sin lugar a dudas, creo que es la situación en la cual hoy nos permite ver un sinnúmero de cuestiones, cómo hoy las normativas internacionales emanadas de la Organización Mundial de Comercio tienen o no validez en estos marcos de reordenamiento del orden internacional. Cómo a veces normas no escritas, como la lex mercatoria, tienen, ¿no?, un grado de vigencia o de operatividad más que las normas escritas en el marco del derecho internacional económico. Asimismo, también cómo se presenta, ¿no?, esta nueva avanzada de Estados Unidos en su política protectoria con respecto al acuerdo o al área de libre comercio que sostiene con México y Canadá, y cómo estas medidas, también arancelarias, repercuten no solamente en Sudamérica, sino en nuestro país. Creo que esa es la gran incógnita.
más allá de algunos gestos que ha tenido el actual gobierno de Argentina con respecto a plegarse al posicionamiento de Estados Unidos, pero sin lugar a dudas esto cambia día a día, es una cuestión de agenda. Recién hablábamos con Fernanda antes de empezar de la negociación permanente que mantienen los estados, en este caso Estados Unidos principalmente, especialmente con China, sobre todo en áreas específicas, como por ejemplo la tecnología es una de las áreas fundamentales, pero sin lugar a dudas los alimentos y un montonazo de materias que seguramente los especialistas que me continúan en la palabra lo van a poder dar con mayor precisión, pero sin lugar a dudas hoy nos encontramos, ¿no?, ante una situación de avances y retrocesos permanentes en las negociaciones con respecto a esta cuestión de los aranceles, que repito, a mi modo de ver, trascienden la cuestión meramente arancelaria o de la imposición o de los porcentajes, sino que es una discusión mucho más compleja que merece la atención de múltiples dimensiones para poder arribar, creo yo, a una síntesis mucho más completa de lo que hoy estamos vivenciando y que, repito, permanentemente y todos los días estamos hoy trabajando, tratando, discutiendo, debatiendo. Este es uno de los espacios, o que pretende ser uno de los foros para debatir esta cuestión. Así que, sin dar mucho más de mi exposición, solamente una cuestión introductoria, una cuestión que empieza a trabajar más sobre preguntas o interrogantes que sobre certezas, atento a la situación tan cambiante, permanente en esta cuestión. Así que bueno, dicho esto, le agradezco mucho su atención y doy paso a Luciana para que pueda compartir su alocución con todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Facundo. Entonces, me toca a mí y se escucha bien. Me avisan cualquier cosa. Espero Te que escucha no bárbaro. nos... Bárbaro. Que no nos traicione internet y esas cosas que suelen pasar. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Me parece interesante que estemos dando el debate de qué es lo que está pasando hoy con estudiantes de posgrado, por ejemplo, con estudiantes de licenciatura también, porque sin duda algo, a ver, un par de frases hechas que venimos viendo en la prensa en todos estos últimos días, que quiero empezar por acá, que es, estamos de acuerdo que el mundo está cambiando. Lo que no está claro o lo que no tenemos de acuerdo probablemente es el diagnóstico de qué es lo que está cambiando. Eso sí es un tema que tenemos a diferencia de periodistas, incluso dentro de las propias relaciones internacionales o internacionalistas dentro de la economía política internacional, qué es lo que está cambiando y qué es lo que realmente podemos esperar en términos de tendencias hacia adelante, ¿no? Porque Facundo decía, bueno, siempre la metáfora con los juegos, yo digo, bueno, si esto es un juego o era un juego, el tablero cambió, se pateó el tablero y ahora lo que tenemos es una situación un tanto diferente. Bueno, yo voy a tratar de traer algunos elementos de qué es lo diferente, lo que yo entiendo como qué es lo diferente y tratar de pensar, y tengo unos slides, pero muy simples con gráficos más que nada para seguir en esta línea de lo que Facundo decía, que es pensar preguntas y tratar de construir respuestas, ¿no? Creo que nadie tiene respuestas cerradas hoy, a pesar de que, según el enfoque teórico desde el cual analicemos, podemos esbozar algunas líneas de entender esas tendencias y entender hacia dónde está yendo de algún modo un poco este capitalismo cambiante, que igualmente decir que cambia es como ridículo porque todo el tiempo hay incertidumbre y todo el tiempo hay cambio, pero sin embargo ver si podemos marcar algunas de esas tendencias. Tendencias a mí me gusta más pensar como grandes periodos, ¿no? A ver qué es lo que si está algo cambiando, ¿qué es lo que caracterizaba el momento anterior? Como para entender qué es lo que puede traer el momento que viene ahora con este nuevo gobierno, ¿no? En primer lugar, digamos, lo que hay sí consenso, que me parece cuando uno mira la prensa en general, ¿no? Estamos consumiendo prensa a lo loco estos días, porque además, como bien decía Facundo, es como un minuto a minuto, parece, ¿no? Un día se anuncia una cosa, a los 3 días se anuncia otra cosa, entonces estamos como tratando de entender y construyendo a partir de distintos medios, sea el Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, The Economist, tratando de entender el análisis incluso desde la mirada desde el punto de vista empresarial, ¿no? Desde el punto de vista de los CEOs, ver el punto de vista económico, a ver cómo se está respondiendo, tanto en términos de tasa de interés, bono, precio de los bonos, qué pasa en Wall Street y qué están diciendo los representantes de las grandes empresas estadounidenses, el caso Apple, que podemos después conversar.
En ese sentido, ¿qué es lo que está cambiando, ¿no? Con todo esto que estamos. El acuerdo general en todos estos es que lo que se ha puesto en crisis con mayor claridad, en primer lugar, es esa institucionalidad o esa gobernanza, esa palabra que nos gusta a los internacionalistas usar, que también tenemos distintas formas de entender qué implica cada uno, perdonen mi gata acá en el medio, que es el tema de esa gobernanza de los años 90 que se construyó, sin duda, a partir del proceso de internacionalización del capital, alias globalización, que nosotros podemos ubicar en los años 70, 80, y que en los años 90 tomó una forma jurídica, lo que algunos autores llaman la lex mercatoria, esta idea de esa arquitectura jurídica internacional que dio pie al nacimiento de los tratados de libre comercio, a los tratados de protección de las inversiones y a la Organización Mundial de Comercio, ¿no? En ese sentido, algo que sí ha sido puesto en crisis es esa gobernanza. Eso está claro. Ahora, eso también, ahí me parece una pregunta. Bueno, pero ¿eso sucedió ahora, el 2 de abril, o desde que Trump está en gobierno desde enero? En realidad, si miramos, decimos, no, ya esto lo habíamos identificado en el primer gobierno de Trump. O sea, el primer gobierno de Trump ya había puesto en crisis la OMC, Trump ya había boicoteado a la OMC ya desde el 2017-2018, cuando se negó a nombrar a los árbitros que tienen que ser parte del órgano de solución de diferencias de la OMC, ya había obligado a la renegociación del NAFTA, ya había sacado a Estados Unidos de el Tratado Transpacífico, y eso ya lo vimos el 2000, por eso digo, fuerte de Trump, 2017-2018. También hubo una política de aranceles ya en ese momento se decretó el fin del multilateralismo, y lo que vimos con el gobierno de Biden en el medio fue que ese gobierno demócrata, que los demócratas eran una postura más pro libre comercio, no modificó el horizonte de lo que Trump ya había puesto. O sea que podemos ver ahí también una política, como dicen, ¿no? Bipartisan, o sea, de los dos partidos. Ya hay una política, por eso también ahí se puede ver un cambio en el sentido de que no es una medida de Trump el 2 de abril, el Liberation Day, sino que estamos viendo para atrás que hay una puesta en crisis de ciertas élites en Estados Unidos de lo que implica, lo que ha implicado los impactos dentro de Estados Unidos de la globalización productiva principalmente, ¿no? Porque es, esa es eso lo que está puesto en el corazón de la crítica de Trump, que es la partida de las empresas estadounidenses de territorio estadounidense a producir en China y el sudeste asiático, ¿no? Principalmente. En ese sentido también, entonces, si estamos hablando de algo que es algo que va para atrás, varios años, por lo menos 8 años para atrás, también podemos rastrear qué es lo que viene pasando con la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio no es Trump el que puso en crisis la Organización Mundial de Comercio. Hay una crisis de multilateralismo que quienes venimos siguiendo este tema hace muchos años, ya muchos autores vienen identificando, autores funcionarios vienen contando, Jorge Tayana me acuerdo que contaba ya hace un montón de años la crisis de la OMC. Nosotros lo podemos ubicar, yo en particular ya la veo en el periodo 1999-2003, que tiene que ver con la batalla de Seattle y las protestas en la en la reunión ministerial de Cancún, que es un periodo en el cual ya la OMC es puesta en crisis por grandes sectores de las organizaciones sociales, ambientales, em, campesinas del mundo, pero además donde nace el BRICS, si se acuerdan, no el BRICS actual, sino el BRICS al interior de la Organización Mundial de Comercio, y la crítica a esa idea del multilateralismo, del mundo unido bajo el libre comercio, pero bajo la órbita de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? O sea que la crisis de la OMC se puede rastrear a ese momento. Jorge Tayana decía, bueno, en realidad ya la crisis final de la OMC en términos de organización, con capacidad de decidir algo o de ser un polo para las decisiones globales, donde todos los países apuestan a cambiar las reglas al interior de la OMC, es 2007-2009. Entonces, es Trump el que puso entonces, ¿se entiende? O sea, tenemos un Trump poniendo en crisis la gobernanza de los 90, pero cuando uno mira la cronología de estos hechos, decís, bueno, pero en realidad, ¿qué hizo Trump? Trump lo puso en crisis, o lo que está haciendo es expresar la incapacidad de esas instituciones de sostenerse en el tiempo como bajo las reglas del multilateralismo neoliberal y de la idea de que todos los países valen un voto, y de que el libre comercio en realidad viene a traer la prosperidad global, que el libre comercio va a traer desarrollo en el sur global, que el libre comercio acaba con la pobreza, que el libre comercio tiene una cantidad ¿no? de que hemos escuchado repetidamente desde los 90, hasta la idea de mantras que se repiten como todos los beneficios que tiene el libre comercio. Entonces ahí tenemos como un juego, ¿no? Que es decir, bueno, Trump sí
pero no tanto Trump es el que puso en crisis esto. Y una cuestión, y yo acá sí quiero compartir un segundo mi pantalla, porque quiero mostrarles, espérenme un segundo que pueda lograr encontrar mi, bueno, no, yo no lo encuentro el PowerPoint. Quisiera mostrarles no, no estoy pudiendo, ¿por qué no está esto? Eh, espérenme un segundo, ¿ven? Esto tendría que haberlo probado antes, ahora me estoy dando cuenta, pero no me aparece el PowerPoint como opción para mostrar. Bueno, pero si no se los cuento, pero mientras lo estoy buscando acá, ahí está, lo encontré. Espérenme un segundo. Eh, Perdone, que si no se estoy mostrando algo. Lo que quiero es ir al tema de qué es lo que está poniendo en crisis Trump. Ahora sí, creo que ahora lo logré. Ahí está, ustedes están viendo ahí mi PowerPoint, ¿no? Se ve ahí el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué es sí. lo que... Sí, perfecto. ¿Qué es lo que está puesto en crisis cuando Trump plantea aranceles? ¿Es todo el esquema esa Lex Mercatoria de los 90 o qué es exactamente lo que está puesto en crisis? ¿No? Entonces seguimos con las preguntas. Miren, si nos fijamos, esto es el índice, que en mis clases lo suelo traer porque me encanta mostrar, con el índice de un Tratado de Libre Comercio como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fíjense la cantidad de capítulos que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este es el del 94, no es el UNCTAD nuevo, sino el del 94. Y esto es prácticamente igual en todos los tratados de libre comercio que vienen después. Cambia las particularidades como negocia la Unión Europea, cambia las particularidades como ha negociado China, pero Estados Unidos, por ejemplo, este es el modelo de los tratados de libre comercio. Fíjense los temas arancelarios de los temas comerciales duros, digamos. Aranceles, está claro, aranceles es aranceles. Entonces, eliminación arancelaria, bueno, ¿cómo va a ir avanzando la eliminación arancelaria en el tiempo? No todos los productos entran a 0% de arancel en el momento uno. Y después que tenemos reglas de origen, es un tema de comercio duro. Procedimientos aduaneros, comercio duro. Energía y petroquímica, ¿no? Sector agropecuario, medidas sanitarias y fitosanitarias ya tienen que, y barreras técnicas al comercio, ya nos empezamos a meter en temas regulatorios, no en temas de aranceles. Y después que viene sector público, compras del sector público, inversión, comercio de servicios, telecomunicaciones, servicios financieros, política, entrada temporal de personas de negocio, ¿no? ¿Esto por qué es interesante de ver? Porque lo que estamos viendo es que en todo caso, cuando se dice, bueno, esto es el fin del paradigma de libre comercio, ¿qué pasa con los tratados de libre comercio? Miren, Trump está poniendo en crisis solamente los capítulos vinculados a aranceles. ¿Es el corazón de los tratados de libre comercio? En cierta forma sí, porque sin un tratado de libre comercio, por ejemplo, entre Estados Unidos y México, sería bien difícil pensar la proliferación de las maquilas, ¿no? En Ciudad Juárez, por ejemplo. Sería difícil. Ahora bien, no es el único tema. Es decir, cuando estamos mirando un tratado de libre comercio, los que tiene firmado Estados Unidos con México y Canadá vía el TEMEC, hoy el TEMEC, o el viejo NAFTA, lo que tiene firmado el CAFTA con Centroamérica, que tiene firmado con Perú, con Colombia, con Chile, esos tratados implican una cantidad de temas regulatorios que van mucho más allá del problema arancelario, ¿no? Entonces, ¿se puso en jaque o no se puso en jaque el paradigma del libre comercio? Bueno, hay que discutirlo. ¿De qué hablamos con esto, no? Entonces, ahí tenemos que entrar nosotros a explicarle a los periodistas que cuando se habla del fin, ellos plantean, porque de manera grandilocuente, el fin del libre comercio, hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? Sin duda sí va a tener un impacto en el armado del mapa. Yo quiero entrar ahora a mostrarles algunos slides gráficos nada más, pero porque son cosas que yo vengo buscando datos, tratando de entender qué es lo que está pasando. Este fue el impacto del NAFTA en Estados Unidos. O sea, cuando Trump habla, Trump tiene razón en un sentido, en decir, el NAFTA y el libre comercio en Estados Unidos tuvieron un impacto negativo sobre el empleo industrial. Pero eso lo viene diciendo los sindicatos, lo venimos diciendo la sociedad civil, la academia, ¿no? Digo, no es una novedad, ya se sabe la evolución. Si buscan balance del NAFTA a 7 años, a 10 años, a 12 años, a 15 años, a 20 años, van a encontrar una enorme cantidad de académicos, economistas, sociedad civil viene diciendo, tuvo un impacto no solo en el sur global, sino también en Estados Unidos. O sea que lo que Trump hace es, por eso de vuelta, expresar, aparecer, ¿no? Emerger un problema que ya estaba ahí y que los sindicatos, por eso, no sé si vieron un video muy bueno, está circulando tantas cosas, un video muy bueno del sindicato ¿cómo se llama el sindicato este? De los auto workers, o sea, de lo que serían las empresas metalúrgicas, siderúrgicas, el sector automotriz en Estados Unidos, donde levantaron un video de Ross Perot
del año 1988, de la campaña contra Bush, creo que es Bush padre, y el tipo ya está diciendo, el NAFTA, que ya estaba en negociación, porque acordemos que estaba la ronda Uruguay del GATT, y ya está empezando a hablar de ese acuerdo que ya había con Canadá y se iba a expandir a México, y ya Ross Perot está diciendo, el libre comercio va a reventar la industria en Estados Unidos. Era bastante evidente que iba a pasar eso. No es que es, ahora 30 años después dicen, uy, en realidad, no. Miren la evolución en este gráfico, me pareció muy bueno para mostrar la diferencia que hay. Primero, los primeros años, del 95 al 99, 2000, se sostiene ahí a duras penas el empleo industrial y a partir del 2000 empieza a caer. Y ya cae, 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 y esto es hasta el 2011. Estuve buscando gráficos tratando de ver qué otros datos tienen un poco más hasta el 2020 por lo menos. No encontré, pero esto sirve para ver la evolución. Fíjense el sector de servicios o todo lo que es el sector más vinculado a empleos no industriales y la caída, cómo crece y la caída del empleo industrial, ¿no? Esto es lo que está diciendo Trump y que es una realidad, ¿no? Eso es innegable lo que está diciendo, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que pasó con esas empresas? Bueno, este mapa me pareció lindo, está bien, está viejo, pero sirve porque estamos hablando del proceso 70, 80, 90, así que esto sirve, ¿no? Este es el mundo que hoy está puesto en cuestión, que está hoy sobre la mesa, es esta división internacional del trabajo. Entonces tenemos fábricas que, si se fijan, de Estados Unidos, India, China, por ejemplo, Apple. Apple es el gran ejemplo, ¿no? Que le falta Taiwán ahí en realidad agregarle para Apple. Apple es China, que tiene el 80% de la producción en China. El resto en India, un pedacito en Taiwán, que es la parte más avanzada en términos de creación de microchips. Y en Estados Unidos, ¿qué quedó? Solamente el I más D, lo que Naomi Klein decía en el famoso libro No Logo, que sigue teniendo una vigencia gigantesca para esto, que es, bueno, lo que quedó en Estados Unidos, el manejo del logo, el armado del software, pero todo lo que tiene que ver con el aparato del Apple, del iPhone, por ejemplo, está hecho en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, este es el mundo que está puesto en cuestión y a dónde cambió esto, ¿no? Si todo se fue para allá, ¿qué es lo que cambió? Este mapa también me gusta mucho. Bueno, cómo evoluciona, ¿no? Los socios comerciales entre cerca en los años 80 principalmente Estados Unidos, hoy China, estos ya son cosas que ya sabemos más o menos todos, pero cuando uno ve esa crítica de Trump, decís, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que están observando en esta línea de los juegos que decía Juan Facundo antes, que es este mapa mundial basado en las cadenas globales de valor construidas en el sudeste asiático. Pero algo muy interesante, este me encantó. Este se los quiero compartir, por favor, úsenlo. Este es del año pasado, del Instituto Cato. Digo, no es un instituto progresista, pero mire, esto es maravilloso. Entonces, dice la manufactura, el sueño americano de alguien, pero no el mío. Entonces le preguntan a la gente, ¿no? Dice, América, o sea, Estados Unidos estaría mejor si más empleos americanos, perdón, manufactura estuvieran en manos americanas. Sí, dice la gente, ¿no? Los republicanos. ¿Y qué contestan? Dice, yo estaría mejor si trabajara en una fábrica. No, ¿no? Entonces eso es, sí, tienen que volver las empresas a producir en territorio estadounidense, pero yo no, como estadounidense, no querría trabajar en esas fábricas, ¿no? Eso es también lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Bueno, es que efectivamente, en realidad lo puse más adelante, ¿qué es lo que está pasando? Acá tenemos un elemento que aporta a pensar qué es lo que está pasando, la robotización. Y eso es un elemento que tengamos en cuenta cuando hacemos nuestros análisis. El tipo de trabajo que se mudó, que se relocalizó, que subcontrató en el sudeste asiático, China e India, no es el empleo que volvería a Estados Unidos en caso de volver las empresas a producir en territorio estadounidense. Esto es súper importante porque tiene que ver con la rentabilidad global del capital. ¿Qué es lo que nos está marcando esto? La creciente robotización que está realizando. En Apple ya dijeron, y esto salió esta semana, que si Apple tuviera que volver a producir en territorio estadounidense, no sería bajo las mismas condiciones de lo que produce en China y en India, sino que sería un enorme nivel de automatización para poder sostener los niveles de rentabilidad que tienen hoy en países como produciendo en China e India. No son los mismos niveles de rentabilidad que sostendrían en territorio estadounidense. ¿Por qué? Porque, y ahí voy a otro gráfico, miren la diferencia de salarios que ha habido entre Estados Unidos y China. Y eso es otro elemento clave. Dos elementos interesantes de este cuadro. Uno es, antes del 2000,
2003, 2002, o sea, en los 90 y principios de los 2000, que ya es cuando China entra fuertemente al mercado global, reconoce la propiedad privada, la inversión extranjera directa, no vamos a tocar ninguna inversión directa en territorio chino. Todos los cambios jurídicos que suceden en China en los 90 hacen que lleguen ya masivamente las empresas rezagadas que no habían entrado en los 80 a China, con esa diferencia de salario, ¿no? Con una diferencia de salario gigantesca, miren el ratio, ¿no? La diferencia de ratio. Ese es un elemento, eso está claro y eso es lo que sabemos todo. Uy, qué barata la mano de obra, se fueron todos para allá. Pero otro elemento es cómo aumentó, y eso es algo que se conoce menos, porque es verdad que hay menos información sobre las luchas sindicales dentro de China, pero en los últimos 10 años hubo un aumento importante de la mano de la mano de obra, digo, del precio de la mano de obra en China, que también había generado ya desde el 2004-2006, ya había noticias que encontrábamos que era, bueno, muchas fábricas, muchas o algunas fábricas empezaron a relocalizar de China a Vietnam, por ejemplo. O sea, ya empezaba a haber esa relocalización interna dentro del sudeste asiático, que era que algunos ya empezaban a moverse de China porque aumentaba el precio de la mano de obra. ¿No? Entonces ahí tenemos estos dos elementos. Ya cuando uno piensa en China hoy, y eso es lo que Trump también está viendo, cuando uno piensa en China hoy, no es solamente trabajo barato, es esto, y vuelvo al anterior, que es este nivel de aumento de la robotización. Si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, fíjense que China está abajo de Estados Unidos, incluso en lo que mide este gráfico es los robots industriales ubicados en las fábricas, o sea, robots utilizados para la producción. Por un lado, China está abajo, pero cuando uno mira, y yo dije, bueno, a ver cómo está evolucionando esto. Si miramos el otro gráfico, que es un gráfico que marca el movimiento hacia, ¿no? Y está en 2022, así que es bastante cercano, ¿no? Nuevas instalaciones de robots industriales. Miren lo que es la inversión en China en robots industriales comparado con el resto de los países, ¿no? 2,90 contra 40 de Estados Unidos. Entonces, por más de que Estados Unidos esté arriba en el nivel de automatización del proceso productivo, China está por arriba en lo que es el avance en mayor robotización. O sea que la tendencia es a que China va a ir superando, va a ir subiendo y Estados Unidos va a estar más estancado. Entonces, eso es algo que también nos marca qué es lo que está pasando. Por eso vuelvo, el empleo que volvería a Estados Unidos no es el empleo que se ha ido en los años 80-90. ¿Por qué? Porque sin un nivel creciente de robotización y de aumento en la producción al interior de Estados Unidos, no era este gráfico, perdón, esa diferencia se la come la corporación, se la come la empresa, la diferencia del costo. Toda esa ganancia, esa rentabilidad extraordinaria que tuvieron en el proceso de internacionalización del capital, la perderían al volver a producir a Estados Unidos. Entonces ahí es donde empieza la incertidumbre para los inversores, ¿no? Y lo que hemos visto estos días ha sido la manifestación de la incertidumbre en términos de cómo van a garantizar las empresas la ganancia. Y el último elemento, y ya cierro con esto, que hay muchos memes dando vuelta, pero esto me pareció, ¿no? Entonces, ¿quién está pagando esto, no? Preguntan, ¿who's really paying? ¿Quién está pagando por el aumento de aranceles? ¿Cuál va a ser el impacto en términos de consumo y el impacto en términos de, sí, bueno, consumo dentro de Estados Unidos, precios y dentro de Estados Unidos, ¿no? La pregunta es, ¿va a haber inflación? ¿No va a haber inflación? ¿Quién va a absorber el costo de las tarifas? Porque ya muchas empresas dijeron, nosotros no tenemos capacidad de volver a producir, como dijimos antes, a Estados Unidos. Y Apple dice, si yo tengo que volver, aparte del aumento de costos, si tengo que volver a producir en Estados Unidos, tengo que por lo menos pensar en un proceso de 10 años para poder no, quiero inventar una palabra y no puedo. Volver a Estados Unidos el proceso productivo por lo menos 10 años. ¿Por qué? Porque lo que yo produzco en Taiwán, esos microchips que van adentro del celular, eso chiquitito, chiquitito que va adentro del celular, si lo tengo que volver a producir en Estados Unidos no tiene la capacidad técnica de hacer eso. Entonces ahí es donde aparece el Estado. El Estado aparece diciendo, yo voy a garantizar que estos capitales que vuelvan a producir a Estados Unidos, incluso capitales que no son rentables, el Estado aparece como garante del capital no rentable al interior de Estados Unidos. O sea que todos esos debates que nosotros tuvimos hace 25 años, cuando se acuerdan, no, la globalización es el fin del Estado. Yo crecí en la ciencia política con ese debate. No, no, ahora los estados ya no, porque ahora vamos hacia la gobernanza global, ya no existe más el Estado-nación. Esto es el Estado-nación como garante de la rentabilidad del capital, no el Estado-nación solo como una cuestión estratégica, armamentística, es garante
de la rentabilidad del capital. ¿De qué capital? El capital que está sentado en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos va a darle rentabilidad extraordinaria a ese capital, a su capital, entre comillas, para volver a garantizar, es a nivel de esto que vienen planteando ustedes, que es, bueno, a nivel de estrategia, de seguridad nacional, yo necesito industria, necesito crear acero, necesito que vuelva todo esto a producirse, semiconductores vuelvan a producir en Estados Unidos, pero si no fuera por la cantidad gigantesca de dinero que en el gobierno de Biden, con el IRA, con la Inflation Reduction Act, y que hoy Trump con las tarifas están inflando a esas empresas a nivel de Estados Unidos, esas empresas no existirían en Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que tenemos es un mapa rearmado donde lo que vamos a tener en definitiva es, o lo que ya estamos teniendo en definitiva es el Estado como garante de esa rentabilidad del capital, empresas renuentes, o sea, empresas que están entre dientes mascullando diciendo yo no quiero volver a producir Estados Unidos, pero ¿cómo hago para vender en Estados Unidos con estas megatarifas? Entonces se tuvieron que sentar a negociar. ¿Qué es lo que se logró? Lo que vimos la semana pasada, que es a pesar de los anuncios del 2 de abril, lo que tenemos es 0% arancel para empresas como Apple. Tim Cook se sentó a negociar y negocia todo el tiempo con Donald Trump, a quien evidentemente no lo quiere mucho, busquen videos, no le cae bien su política, pero se tiene que sentar a negociar porque las pérdidas son gigantescas, pero alimentos tienen, por ejemplo, alimentos que vienen de vuelta, de Colombia, de Centroamérica, de Chile, de Perú, por ejemplo, van a entrar a Estados Unidos con la tarifa del 10%. ¿Y qué es lo que implica esto? Esto implica un impacto, ahí sí, en la clase trabajadora estadounidense que va a poder acceder a su Apple, a su iPod y a lo que sea, pero va a tener que acceder a alimentos que vienen, por ejemplo, de América Latina a un costo más alto porque esas tarifas no se tocaron. Entonces, bueno, esto para dejar algunos elementos, solamente elementos para la reflexión, no traje grandes respuestas, pero sí me parece que tenemos que revisar nuestros marcos teóricos para ver cómo entendemos este momento que estamos viviendo para que tenga lógica en entender qué es lo que cambió y cómo periodizamos lo que está cambiando, ¿sí? Ese periodo yo lo enmarco en 50 años de cambio, en la internacionalización del capital, y qué es lo que puede esperarse a futuro con ese rearmado del mapa de la relocalización productiva. Cierro ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana. Excelente, muy claro y la verdad que muy, muy detallado, como de costumbre, que yo te he escuchado en un sinnúmero de clases, así que bueno, desde ya muchísimas gracias por el tiempo. Sé que también estás con muchas ocupaciones, así que te agradezco por haberte tomado el tiempo desde ya y bueno, y la posibilidad de que tu invitación siga permanente durante el transcurso del año para tratar este u otros temas. Así que bueno. Dicho esto, pasamos, sí, Fer, ahora es tu turno, así que te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Facundo Besón, Juan Facundo Besón, que integra, obviamente, como bien lo dijo, la Cátedra de Derecho de la Integración, la Cátedra C en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y que compartimos, obviamente, con mucho agrado. Agradezco su invitación y lo que me parecía interesante es analizar la situación estratégica que puede tener la Argentina en particular y el Mercosur en general, en este nuevo escenario, si se quiere, o no tan nuevo, como recién lo evidenciaba la licenciada Luciana Giotto, no tan nuevo escenario internacional del rompimiento de las reglas del libre comercio, del cuestionamiento a partir de decisiones unilaterales, de la institucionalidad brindada a través de la Organización Mundial del Comercio, todo ello como fruto del periodo de post-Segunda Guerra Mundial, a los efectos de justamente brindar reglas transparentes, precisas, que avancen hacia un equilibrio desde el punto de vista comercial a nivel global. Estamos obviamente viendo que en muy poco tiempo se están produciendo enormes cambios en ese sentido, o por lo menos amenazas de cambios en ese sentido, porque como ustedes habrán visto, en la presidencia de Donald Trump de los Estados Unidos dio marcha atrás, aunque sea transitoriamente, con esta elevación de aranceles
sobre todo con respecto a países ajenos o a regiones ajenas a China, porque entiendo que, sobre todo con respecto a China, estarían manteniendo esa elevación de aranceles, que es la principal preocupación de los Estados Unidos. Entonces, en este escenario de incertidumbre, pienso que, en particular, el acuerdo histórico de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea puede brindarnos herramientas interesantes de cara al futuro a los efectos de paliar estas volatilidades que puedan surgir de manera unilateral por alguno de los ejes de poder, tanto político como comercial, a nivel mundial. Y en este sentido, yo difiero de aquellos autores que hablan de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, porque no es solamente una definición semántica, sino que implica algo más que eso. Es una asociación estratégica. Y esa asociación estratégica está dada porque este acuerdo no solamente contempla cuestiones comerciales, sino que también contempla cuestiones políticas y de cooperación internacional. Son tres pilares, como ustedes saben bien, si han estudiado el acuerdo, son tres pilares los que lo integran. ¿Sí? Por lo tanto, me parece un tanto reduccionista hablar de un mero tratado de libre comercio, sino que me parece mejor enfocarlo como un acuerdo histórico de asociación estratégica entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Qué ocurrió con este tipo de negociaciones? Recuerden que en el año 95 comienza el diálogo entre ambas regiones, en el 99 se firma el primer acuerdo, hace mucho tiempo, hay que reconocerlo. Obviamente no son acuerdos fáciles de avanzar y de terminar de, diríamos, consolidar. Por lo que recién en el año 2019 se llegó a, en principio, una finalización de las negociaciones celebradas entre ambos bloques y surgieron una serie de inconvenientes a partir del 2019, sobre todo por el cuestionamiento efectuado por la Unión Europea respecto a la deforestación vinculada con la producción agropecuaria existente en algunos países del Mercosur, sobre todo en Brasil, la deforestación de la Amazonia, pero también podríamos incluir la Argentina en ese sentido, hecha por la Unión Europea, la denuncia por la falta de cumplimiento de lo acordado en el Tratado de París sobre Cambio Climático de Naciones Unidas y la entrada en vigencia del Pacto Verde Europeo. ¿Qué implicancias puede tener eso en este tipo de acuerdos, sobre todo en el acuerdo histórico con el Mercosur? Tomando en cuenta ello, entonces, recién limadas esas asperezas, recuerden que estas discrepancias dieron lugar a una carta que se adiciona al acuerdo, ¿sí? Una side letter que se adiciona al acuerdo. Entonces, puestos de acuerdo en ese sentido, hete aquí que en diciembre del 2024, a propósito de la última cumbre del Mercosur, se llega efectivamente al final de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur. Bien, por lo que en la actualidad, ¿en qué estadio se encuentra el acuerdo? Bueno, tiene que estar sometido ahora a la firma de todos los países que integran, todos los estados que integran la Unión Europea, para que a posteriori de ello se produzca la ratificación. Y aquí también hay una serie de discusiones en ese sentido, porque como ustedes saben bien, en la Unión Europea existen competencias exclusivas de las instituciones de la Unión y existen otras competencias que son compartidas entre los Estados nacionales y las instituciones de la Unión Europea. Y en ese sentido, el pilar comercial podría ser aprobado por las instituciones de la Unión sin pasar por el tamiz de los parlamentos nacionales. Sin embargo, como yo lo dije anteriormente, este acuerdo es mucho más que un mero acuerdo comercial. Es un acuerdo de asociación estratégica, como bien lo dije ya en varias oportunidades, por lo que se entiende el camino a arribar sería el de la ratificación por cada uno de los parlamentos nacionales. Ahora,
¿Qué está cambiando en Europa respecto a la visión sobre este acuerdo? Recordemos que en los últimos años las críticas fueron importantes de algunos países de la Unión Europea sobre la implementación de este acuerdo, sobre todo los sectores agrícolas de Francia, en mayor medida, pero también de Polonia, también de Austria y de algunos otros países que se sumaban a esa ola crítica respecto a la entrada en vigencia del acuerdo. Esto en la actualidad está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque Europa se está dando cuenta del nuevo escenario, hacia dónde puede ir el nuevo escenario internacional. ¿Sí? Europa entra en tensión con este tipo de políticas unilaterales de los Estados Unidos. Recordemos que Trump había anunciado una elevación de un 20% de los aranceles para la importación de productos de procedencia de la Unión Europea. Entonces, este tipo de anuncios unilaterales por parte de los Estados Unidos hace que quizás en la actualidad se puedan dar las condiciones para que en definitiva sea aprobado este acuerdo, sea ratificado y que entre en vigencia. Ahora, cuando hablamos de números, tenemos que ser precisos en ese sentido. La Unión Europea es un mercado inmenso que está compuesto por 500 millones de habitantes. Si les sumamos los habitantes del Mercosur, estamos cercanos a los 800 millones de habitantes. La Unión Europea es la segunda economía a nivel mundial, que representa el 20% de dicha economía. Es el primer inversor con un stock que supera el 30% de las inversiones globales e importa el 17% del total de las compras mundiales de bienes y servicios. El Mercosur es el quinto jugador a nivel mundial, con todo lo que ello implica. Es un acuerdo con dimensiones imposibles de conmensurar. ¿Sí? Hay que tener en claro eso. De allí todos los inconvenientes que siguen existiendo para su efectiva implementación. Pero pienso que se están dando los acontecimientos para avanzar en este sentido y que entre en vigencia el mismo. ¿Cuáles son los beneficios generales del acuerdo? Luego vamos a ver las cuestiones críticas. No todo es color de rosas, obviamente, como en todo tipo de relaciones internacionales. Yo no quiero dar a entender eso, simplemente entiendo que es un acuerdo que estratégicamente puede convenir a los países del Mercosur en general y a la Argentina en particular. Fortalece vínculos políticos, culturales y económicos, sin ningún lugar a dudas. Son muchísimos más los elementos culturales que nos vinculan con Europa que los que nos pueden vincular con China, para dar un ejemplo a nivel global en este tipo de relaciones internacionales. Tenemos un diálogo, puede existir un diálogo que sea mucho más abarcativo, mucho más complejo con Europa que, por ejemplo, con China, en donde simplemente lo limitaríamos a cuestiones comerciales, el relacionamiento. Bien. Por otro lado, genera un entorno económico, normativo e institucional decididamente moderno. Es una cuestión importante modernizar las economías del Mercosur. Sabemos que Brasil ha logrado un desarrollo industrial preponderante. Argentina tiene una matriz industrial también. No hay que perder esa visión. ¿Qué quiero decir con esto? Que celebrar un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no va a significar primarizar aún más la economía argentina. Al contrario, tiene que lograrse una complementación, una integración en las cadenas de valor globales. Ese es el camino por el cual tiene que avanzar nuestra región, ¿sí? Por ello es que se estableció una diferenciación en las negociaciones, un trato diferenciado para el Mercosur, contemplando, obviamente, esto no puede dudarse, las diferencias en la evolución económica de justamente ambos bloques. Por eso la Unión Europea eliminará los aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur en forma directa, y otorgará un acceso preferencial para otros 7,5% a manera de cuotas y otras modalidades de acceso
que no impliquen una eliminación total de aranceles y solamente quedará excluido un 1% del universo de bienes por parte de la Unión Europea. Ahora, la inversa es el caso del Mercosur. El Mercosur eliminará aranceles para el 91% de las importaciones desde la Unión Europea y dejará excluido un 9%. Ahora, hay una diferencia respecto a los plazos, porque el 76% de las importaciones provenientes de la Unión Europea, o sea, las importaciones de la Unión Europea provenientes del Mercosur, verán eliminados sus aranceles de manera inmediata y el resto se liberalizará en un plazo de 4, 7 y 10 años. En cambio, la desgravación inmediata del Mercosur solo va a alcanzar en un inicio no el 76%, como el caso de la Unión Europea, sino solamente un 13% del comercio, y el resto se va a repartir en plazos entre 4, 8, 10 y hasta 15 años, como es el caso del sector automotriz. Aproximadamente el 60% de las importaciones de la Unión Europea se van a encontrar en plazos de 10 a 15 años. Ahora, ¿cuándo vamos a comenzar a computar estos plazos? A partir de la entrada en vigencia del acuerdo. Lo que se llegó hasta ahora es a la culminación de las negociaciones. ¿Sí? Eso quiero que quede claro. Recién a partir de la entrada en vigencia del acuerdo comenzarán a correr estos plazos. Evidentemente es un trato especial y diferenciado que ameritaba las diferencias, como dije recién, de crecimiento de las regiones y de sus desarrollos económicos. También pienso que este tipo de acuerdo, este acuerdo en particular, va a transmitir previsibilidad y confianza en un marco de volatilidad desde el punto de vista de las relaciones internacionales, como lo mencionaba con anterioridad. Establecer reglas claras y precisas a través de la celebración de estos acuerdos va a brindar previsibilidad, va a brindar confianza. Esa confianza va a estar reflejada en la posibilidad de llevar a cabo inversiones, en la posibilidad de llevar a cabo negociaciones, de llevar a cabo acuerdos, de avanzar en forma conjunta a través de la complementación de las cadenas de valor. Hay un tema muy importante que es el acceso para los bienes agrícolas, sobre todo al mercado europeo. Bien, con esto quiero decir que un gran porcentaje de productos van a, una vez entrado en vigencia el acuerdo, entrar sin ningún tipo de arancel al mercado europeo. Bien, allí podemos encontrar productos como la harina de soja y los porotos de soja, el aceite para uso industrial de soja, girasol y maíz, despojos comestibles de especie bovina, porcina u ovina, algunos productos de la pesca como la merluza, frutas como manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas, legumbres, frutos secos, uvas de mesa, maní, infusiones como café, mate, té, especias, bebidas como agua mineral, cervezas y espirituosas. Hay otros productos que van a entrar en una canasta de desgravación de 4 a 10 años, como productos de la pesca, como langostinos y conservas de pescado, hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios, algunas frutas cítricas, como limones, naranjas y mandarinas, frutas finas, como arándanos y frutillas, harina de maíz, almidón, arroz partido, aceites vegetales para uso doméstico como soja, girasol y maíz, biodiesel, que es un tema también importante para la Argentina, mermeladas distintas, jaleas, hortalizas en conserva, helados. Todos esos productos van a entrar en una canasta de 4 a 10 años en la desgravación, en el sentido de la posibilidad de exportarse por parte de las economías del Mercosur hacia la Unión Europea para llegar a un arancel cero en esos plazos. ¿Sí? También en el sector, sectores muy importantes de producción agrícola del Mercosur, vamos a encontrar que se establecen cuotas, pero cuotas que obviamente van a elevar la cantidad de productos que hasta el presente se incluían en la exportación a esos mercados o directamente abrir esos mercados para estos productos. Estas cuotas van a ser de 99.000 toneladas anuales de carne vacuna, en general,
180.000 toneladas de carne aviar, 1 millón de toneladas de maíz y 650.000 toneladas de etanol. Estos volúmenes se van a respetar por un tiempo importante hasta llegar, si se quiere, a futuras negociaciones para avanzar en desgravaciones arancelarias y eliminar los cupos. Asimismo, la Argentina obtuvo la eliminación del arancel del 20% que sufrían los cortes de Hilton, de cuota Hilton. Recuerden que la cuota Hilton se relaciona con la exportación por parte del Mercosur hacia la Unión Europea de un corte premium de carne que es muy apreciado en ese mercado, carne que tiene determinadas certificaciones para poder ser exportada por esta cuota Hilton y que sufren un arancel de un 20%. Cuando entre en vigencia este acuerdo, quedará eliminado ese arancel y lo que sí se establecerá es la cuota anual de 29.500 toneladas. ¿Sí? Hoy en día el Mercosur es el principal proveedor de carne bovina de origen no europeo justamente en el mercado de la Unión. En este acuerdo también se estableció un sistema de administración de cuotas en donde permanentemente, luego de la entrada en vigencia, se irán negociando las cuotas de importación para ir analizando qué evolución tienen en el mercado, en los distintos mercados, qué impacto causan en los distintos mercados. También en lo que hace a la exportación de vinos, se liberalizará el mercado europeo. Obviamente se reconocerán denominaciones de origen, ¿sí? Las famosas denominaciones de origen de los productos vitivinícolas, por supuesto que también hay que respetarlas de la Unión Europea. El reconocimiento de 140 indicaciones geográficas argentinas y de expresiones tradicionales en nuestro país como reserva o gran reserva, ¿sí? Los pescados también, la pesca también va a ser fruto de desgravación. Hoy en día la Unión Europea es uno de los principales destinos de la industria pesquera de los países del Mercosur, sobre todo en lo que se denomina merluza upsi o hupsi, congelada entera y en filetes. Las frutas cítricas, como lo dijimos anteriormente, también van a ser un sector que se van a ver beneficiado por la entrada en vigencia del acuerdo. La Argentina, por ejemplo, exporta 200 millones de dólares anuales de limones a la Unión Europea. Con respecto a los bienes industriales, un tema no menor, el 100% de las exportaciones del Mercosur ingresarán a la Unión Europea como bienes sin agregado de aranceles, mientras que en el caso de la Unión Europea será el 90%. Hay un 10% que quedará todavía con algún tipo de fijación de aranceles por parte del Mercosur, ¿sí? O sea que la eliminación de aranceles va a permitir la importación de sus insumos industriales y de maquinaria y bienes de capital al ampliar las herramientas actuales que son los regímenes específicos transitorios. Recordemos que el acuerdo no va a eliminar los regímenes de admisión temporal. ¿Qué significa un régimen de admisión temporal? Significa que ingresa un insumo para un bien que se produce en la Argentina, por ejemplo, y que se le da un tratamiento hasta llegar a un producto final, que obviamente luego tiene que tener la finalidad de ser exportado. Es decir, la falta de acuerdos múltiples celebrados por el Mercosur con otros mercados ha facultado a mantener por parte de los negociadores de nuestro bloque el régimen de admisión temporaria. Es decir, yo voy a poder importar un insumo de China o un insumo de Taiwán o un insumo de India, valiéndome del régimen de admisión temporal que no cae con la entrada en vigencia del acuerdo, y de esa manera luego, por supuesto, destinar a exportación el producto final, ¿sí? En relación a los automóviles, que es un sector muy importante para el Mercosur, uno de los pocos en los cuales se ha visto una verdadera complementación productiva en el bloque, en nuestro bloque, sobre todo entre Argentina y Brasil, los aranceles de importación del Mercosur serán eliminados en un plazo de 15 años, el máximo plazo establecido en el acuerdo. Sin embargo, durante los primeros 7 años no se iniciará la disminución de aranceles. Adicionalmente, durante este periodo regirá un arancel del 50% del arancel actual, que es el máximo fijado por la Organización Mundial del Comercio, el 35%, y se establece una cuota de 50.000 unidades
para todo el Mercosur, repartido de acuerdo a sus importaciones históricas. Bien, ahora, estas son todas las cosas positivas, como por ejemplo también la posibilidad de autocertificación en materia de origen, la posibilidad de que las empresas individualmente puedan lograr una autocertificación de origen, aunque va a existir un periodo transitorio en donde se va a contar con la asistencia de las cámaras de comercio para asesorar o inclusive otorgar el certificado de origen, en nuestro caso, certificado de origen Mercosur. Un dato no menor, la posibilidad de acumular origen con la Unión Europea. Es decir, cuando un producto final tenga componentes de la Unión Europea, yo voy a acreditar origen único en base a la invocación del acuerdo. ¿Me explico? Saben ustedes que en el Mercosur existe un porcentual que es obligatorio mantener para que un producto tenga origen Mercosur, que es el 40%. El restante 60% de ese producto final puede tener componentes extra Mercosur. El hecho de arribar a un acuerdo con la Unión Europea va a permitir la posibilidad de acumular origen en ese producto final. Es un dato muy importante. Bueno, todas estas cuestiones, como lo dije, son las positivas. Ahora, como negativas, ¿qué podemos marcar? Y esta es una que ha traído un sinnúmero de discusiones. Recordemos lo que dije anteriormente, que en principio las negociaciones habían culminado en el 2019, pero tras eso, muy cuestionado por cierto, la Unión Europea puso en la mesa de discusión, cuando en teoría ya habían terminado las negociaciones, el rever las políticas ambientalistas o políticas medioambientales de cara a la implementación del acuerdo. Sobre todo, estas críticas efectuadas a la deforestación que se viene produciendo en la Amazonia, un verdadero pulmón a nivel mundial, un pulmón de oxígeno a nivel mundial, debido a la enorme cantidad de territorio que ocupa este espacio en el Brasil. Y aquí hubo discusiones en el sentido de cómo converger la actual política de protección del medio ambiente de la Unión Europea junto con la realidad imperante en el Mercosur. ¿Sí? Y lo primero que hay que concluir es que si no hay un nivel de comprensión por parte de la Unión Europea en este sentido, va a ser difícil que se implemente este acuerdo tal cual lo pretende la Unión Europea. No están dadas las condiciones en la actualidad para que las economías del Mercosur puedan replicar la producción que se hace en la Unión Europea respetando medidas muy estrictas desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente. Y lo que dificultaría aún más esta implementación por parte de las economías del Mercosur está representado, yo creo que esto es significativo, por la entrada en vigencia de un reglamento. Recuerden que el reglamento es el similar a una ley nacional en el ámbito de la Unión Europea, el reglamento 1115 del 2023, que es el reglamento sobre productos libres de deforestación por parte de la Unión, implementado por parte de la Unión Europea. ¿Qué significa básicamente este reglamento? Este reglamento tiene por objeto minimizar la deforestación y la degradación forestal asociadas a la producción de materias primas agrícolas importadas desde la Unión Europea o bien exportadas también por la propia Unión Europea. Esto se circunscribe en la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad hasta 2030. Los productos cubiertos por este reglamento son la madera, el caucho, el ganado vacuno, el café, el cacao, el aceite de palma, la soja, no menor, detalle no menor, o productos que requieran de estos insumos como parte de su fabricación. La Comisión Europea, que es el órgano, si se quiere, ejecutivo de la Unión, evaluará otras materias primas que puede incluirlas en la reglamentación con la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente reglamento. ¿Qué va a ocurrir?
va a ocurrir que los sectores exportadores de todos estos tipos de productos, de materias primas, regulados por el reglamento, no van a poder comercializarse libremente ni exportarse desde la Unión Europea o importarse hacia la Unión Europea, a menos que se cumplan una serie de condiciones. Por ejemplo, que estén libres de deforestación, como lo dije anteriormente, que se hayan producido de conformidad con la legislación pertinente del país de producción. Perfecto. Hasta ahí más o menos podríamos decir que la cosa no pasaría tanto a mayores. Pero exige un tercer requisito que es muy importante, que estos productos deben estar cubiertos por una declaración de diligencia debida, due diligence, que a su vez va a tener el control cuando ingresen a la Unión Europea o cuando pretendan ingresar a la Unión Europea. Esto es muy grave porque, como lo dije anteriormente, estos sectores productivos en el ámbito del Mercosur no se encuentran en la actualidad en condiciones de cumplir los requerimientos medioambientales que exige la legislación de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que tener muy en claro cómo se va a implementar esto, qué grado de colaboración o de cooperación van a tener desde la Unión Europea hacia el Mercosur, en el sentido de financiar, financiar si se quiere, este tipo de políticas para que se implementen en nuestra región. La realidad es que esta norma debía entrar en vigencia en diciembre del 2024. Estamos en abril del 2025, ¿de acuerdo? Se prorrogó por un año la entrada en vigencia de la norma para los grandes operadores y comerciantes y para las microempresas y las pymes hasta junio del 2026. No hay mucho tiempo para que se implemente, para que en definitiva se termine de implementar esta medida. Lo traigo a la mesa porque es uno de los factores más preocupantes que hoy pueden atentar contra la implementación del acuerdo, sobre todo por la incidencia que tienen los sectores agrícolas de Francia, seguido por otros países importantes, si se quiere, como Polonia, como Austria y algunos más, que se suman a estas críticas efectuadas por España mismo también, por algunos países, estados de la Unión Europea, acerca de los alcances del acuerdo, los inconvenientes que puede traer para esos sectores la implementación de este acuerdo. Obviamente, lo que tratan de amparar de ampararse de alguna manera es la falta de competitividad que el sector agrícola europeo pueda tener si lo comparamos con el sector agrícola de los países del Mercosur. Bueno, no haciendo abuso de mi tiempo, estas eran las ideas que yo quería traer respecto a la situación actual y por supuesto dejar abierto un marco de debate, de discusión, de intercambio de ideas, que me parece siempre más fructífero de llevar a cabo al finalizar cualquier actividad académica. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, muy claro. Muchísimas gracias por compartir tu perspectiva sobre la cuestión de este acuerdo estratégico, como bien vos decís, entre la Unión Europea y el Mercosur. Así que bueno, dicho esto, procedo, digamos, a ver de si quiere alguien participar, quiere hacer algún tipo de acotación, consulta. Lamentablemente Luciana se tuvo que retirar por cuestiones personales, pero bueno, tanto Fernando como yo quedamos. Aprovecho para Aquí veo saludar que a Carla sí, no, veo Morazo. que está presente un ayudante de las comisiones de integración en la UBA, que es Adriana Sayago. No sé si Bueno. no se estará escuchando, pero estaba conectada al menos, que siempre, bueno, resulta interesante sus participaciones, por lo menos en las comisiones. Así que agradezco a Adriana, si me escucha, el haber intervenido aquí en esta actividad. Hola, sí, buenos días, profesor. Excelente actividad, brillante las exposiciones. La verdad que aclaran mucho el panorama del contexto internacional y el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Muchas gracias por la invitación. Bueno, también aprovecho a saludar a Carla Morazo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR.
bueno, a la presidenta, por supuesto, nuevamente, Liliana Bertoni. Así que bueno, Fernando, si te parece, no sé, cerramos aquí. Atento que no hay Sí, sí, mucha... bueno, no sé Pero si... bueno, dejamos la posibilidad nuevamente porque vamos a... Esta es la primera de las actividades que hacemos, la primera que hacemos en conjunto entre los dos institutos, pero bueno, sin lugar a duda esto va a continuar. No solamente el acuerdo y la renegociación sobre estas cuestiones en particular que hiciste mención del acuerdo de Unión Europea y Mercosur, sino bueno, el trasfondo, el mar de fondo que tiene Sí, la comercial y de aranceles. Sí, quiero darles una noticia que me llegó off the record a partir del profesor doctor Carlos Molina del Pozo, que es catedrático Jean Monnet y siempre está vinculado a este tipo de eh, negociaciones a las cuales arriba la Unión Europea. Off the record, él dice que septiembre-octubre de este año se terminarían de firmar, se terminaría la firma, diríamos, del acuerdo y ya pasaría a, diríamos, luego obviamente corresponden las traducciones a los idiomas oficiales. Sabemos que en la Unión Europea existen diversos idiomas oficiales, pero eso no es un problema menor, es una cuestión formal para luego pasar a la deliberación para su aprobación en el seno de los parlamentos nacionales. Yo creo que hay una firme, más que nunca, decisión de avanzar en este acuerdo y mi opinión siempre es positiva en ese sentido, obviamente, analizando también las fortalezas, siempre se hace ese análisis FODA, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, pero soy optimista en ese sentido. No sé qué opina la profesora Carla Morazo, que aquí vemos de Relaciones Internacionales, porque, a ver, nosotros somos docentes de Derecho de la Integración y la integración regional, justamente, es multidisciplinaria. No solamente se reduce al derecho, sino que analiza la historia, analiza las ciencias políticas, las relaciones internacionales, la economía. Por lo tanto, brinda un análisis abarcativo, complejo, enriquecedor de este tipo de relaciones que me parece que hace muy bien Facundo en complementar, en este caso con el Instituto de Ciencias o el Instituto de Derecho Público de aquí del colegio. bueno. Carla, no importa, no hay problema. No, ¿cómo están? Carla, ¿cómo andás? Sí, Por ahí perdón que me conecté tarde, pero bueno, estaba dando clases y apenas terminé, me conecté y pude escuchar un pedacito nada más de las exposiciones. Pero coincido plenamente con la necesidad de trabajar estos temas, de divulgarlos, incluso entre nuestros propios estudiantes de grado y de posgrado, porque se actualizan todo el tiempo. Y a veces nos quedamos con la idea de que los procesos de integración, por el momento, contexto en el que vivimos, eh, tienden a tener algún tipo de retracción y no nos damos cuenta de que hay procesos que siguen y que no es tan fácil que se corten. Y este con la Unión Europea me parece que es de particular relevancia para todos y en un contexto de esta competencia, de esta guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos, a veces nos olvidamos que tenemos que volver a nuestros socios tradicionales. Así que celebro que puedan estar trabajando estos temas, actualizarnos sobre todo. Había muchos datos que recién expusieron que escuchaba que no los tenía, así que fui tomando nota. Buenísimo, gracias Carla. Bueno, y vas a, seguramente, bueno, más en el futuro vamos a hacer nuevamente algún tipo de conferencia donde te vamos a invitar, por supuesto, para que vengas a exponer. Así que bueno, nada, se dijo mucho. Hay que seguir, me parece, problematizando sobre esta cuestión que todos los días se actualiza y en un nuevo capítulo, no solamente la guerra mundial, sino, bueno, cuál es el rol de Argentina, cuál es el rol de América del Sur en esta guerra comercial y, por supuesto, dentro de los diferentes procesos de integración en el cual compone Argentina, ¿no? No solamente Mercosur, sino CELAC también, que tiene un permanente encuentro con la Unión Europea. Me parece que también allí eso es un foro de encuentro para trabajar estas cuestiones y otras también. Así que bueno, dicho esto, doy por cerrado el encuentro del día de la fecha, este primero del año de ambos institutos y bueno, invitándolos a futuros encuentros que podamos llegar a tener en el marco de
el Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario. Así que bueno, muchísimas gracias. Y esto se va a estar colgando en YouTube, en el repositorio del colegio, así que si quieren volver a ver alguna cuestión, van a tener posibilidad de hacerlo. Muchas gracias.